Buenos días. Bueno, pues en la última entrada la terminé hablando de la mayor estafa que han conocido los tiempos, donde se perdieron el 30% de la riqueza del mundo, la gran estafa de las hipotecas subprime, de los bancos de inversión americanos, que fue un auténtico disparate por falta de regulación. La parte negativa de la falta de regulación de rica, no si queréis que os diga la verdad, pero que de esa estafa gigantesca los auténticos responsables, los grandes banqueros de inversión, los grandes banqueros norteamericanos, ni tampoco las compañías de calificación que dieron el soporte legal a esta estafa, ninguno está pagando por la responsabilidad de esos actos. Los miles de suicidios, millones de desempleos, hogares perdidos, matrimonios rotos, desequilibrios psíquicos. Esto, un disparate completo que supuso esta crisis en el mundo completo. Y bueno, y entonces, pues realmente no están pagando porque la ley, a lo que parece, la ley en Norteamérica ya se ha enterado de las estafas piramidales. Pero estas modernas alquimias financieras, ni la ley ni las instituciones han entendido lo que todo el mundo ha entendido muy bien, que es la estafa más grande de la historia del mundo. Y una frase muy oportuna que es: dale una pistola a un hombre y podrá robar a un banco. Dale un banco a un hombre y podrá robar a todo el mundo, que es realmente lo que han hecho los bancos norteamericanos. A lo mejor para la próxima ya saben las autoridades norteamericanas lo que es un estafador, a lo mejor, y lo que es una estafa, máxime cuando se ha robado y despilfarrado tal cantidad de riqueza ajena. Pero de sobras que conocemos que en todas las formas y bajo todas las formas de gobierno, los rateros son ahorcados, los grandes ladrones son los que gobiernan las sociedades. O tal vez las autoridades conocieron perfectamente el tamaño del robo y a todos los avispados ladrones, pero se decidió en contra de cualquier criterio moral o legal, que era más importante el mantenimiento del sistema, el reinicio del sistema, construir de nuevo desde las ruinas como si fuese un desastre natural, como si hubiera caído un meteorito. Hay que seguir como sea, hay que seguir como sea. No se puede contemplar otros escenarios. Y si esto es que nos han robado, y además nuestros amigos, nuestros compañeros de universidad, las grandes familias norteamericanas, los banqueros, pues bueno, ¿qué lo vamos a hacer? Empezar de cero. Y era eso mejor que meter en la cárcel a todos los responsables del sistema financiero americano, que además, burlando, ganaron mucho más dinero en el rescate bancario con fondos públicos que en su propio desastre. ¿Os podéis imaginar que los estafadores, para corregir la estafa, ganen más dinero que la propia estafa? Que es genial. Que es el absurdo del mundo. No puede dejar de pensarse que los estados y los políticos que los gestionan son todos simples empleados de los poderes fácticos, especialmente los financieros. Esta parece que es la realidad. Todos los que están ahí de bascarones de prueba no son nada más que criados. Y que si se hubiera perseguido seriamente este descomunal robo, gran parte de la clase política hubieran formado parte de la misma cuerda de presos, tal como pasa con las ceretas cuando las sacas de la cesta. Si empiezas a tirar de la cuerda de los grandes criminales, los grandes estafadores, pues los políticos irían con ellos. En fin, esta es una consecuencia más del pragmatismo suicida en la vida política y económica, en la que, como siempre, solo paga las consecuencias la base de la pirámide social. Nosotros, el pueblo. Y al hilo de esto escribí en su tiempo, al hilo de esto lo que está pasando con el tema del virus, de esta pandemia, que puede que sea un error, vamos a pensar que no fue una maldad, vamos a pensar que fuera un error, una falta de control, por la ley de Murphy, y que todo lo que podrá salir mal saldrá. Hubo un programa en la RAI que ya avisaba que estaban esta gente en China, en esa ciudad donde se inició todo, esto experimentando con virus muy peligrosos, que cualquier escape podría suponer. Eso 2 o 3 años antes de que se produjera el tema. Salió ese programa, yo lo he visto. ¿Y pero qué es lo que hacemos? Suponiendo que pague China el descontrol de lo que pasa en el mundo, que lo pague hasta el último céntimo, que indemnice a los millones de muertos que ha provocado. ¿Qué es lo que hacemos? Estamos haciendo lo que estamos haciendo, mirar para otro sitio. El mundo es un absurdo, el mundo es un absurdo. El mundo es un absurdo, como lo quieras ver. El rescate bancario, no solo norteamericano, solo en Norteamérica, costó 700.000 millones de dólares obtenidos mediante más que dudosas y engañosas maniobras ante el Congreso americano
por los poderes fácticos financieros, por los mismos autores del desastre y por los mismos políticos que fueron sus socios en estos despropósitos. Pero lo auténticamente sangrante fue que sobre estos astronómicos recursos ni el Ejecutivo ni las autoridades, es decir, pusieron a disposición del sistema financiero 700.000 millones de dólares y ni el Ejecutivo ni las autoridades financieras norteamericanas ejercieron ningún control de su disposición. De modo que los mismos avispados y ladrones financieros causantes del latrocinio más importante de la historia económica del mundo volvieron ya a llenarse sus ya henchidos bolsillos. ¿Y los políticos? ¿Los que soltaron la pasta? ¿Lo hicieron gratis? ¿Vosotros no pensáis que lo hicieron gratis? Con nuevas primas, bonos, opciones y prebendas personales en una auténtica pieza maestra del teatro del absurdo que con gozo hubiesen firmado Pirandello o Valle Inclán con el teatro del esperpento y nadie les hubiera creído que esta situación fuera posible. Si esto es una obra de teatro y la firma Pirandello o la firma Valle Inclán, nadie los hubiera creído. Se hubieran reído porque ante el despropósito de la situación, pero nadie lo hubiera creído. Este es el nuevo evangelio financiero. Comillas. ¿El mundo quiere ser engañado? Pues que lo engañen. Cerrar comillas. Si la sociedad se deja, lo harán una y otra vez. Es gratis y ganan mucho dinero. Por tanto, lo único que podemos esperar de la teoría económica es el registro de su historia, como experiencias pasadas y errores evidenciados, y la descripción del fenómeno que se está produciendo en el momento y las mejores medidas conceptuales para poder intervenir en un momento dado, labor a la que se dedica entre la esperanza y el terror, y siempre desconcertadas y siempre sin coincidencias argumentales, las autoridades económicas de las principales economías mundiales, cuando los indicadores empiezan a colorearse en rojo. Cada momento de un fenómeno caótico dará lugar a una nueva teoría económica, por definición, que explique mejor la situación y sus probables posibilidades evolutivas. No cambiará el fenómeno ni la teoría económica, solo el momento fenomenológico y la evidencia de los problemas y las contradicciones que en tal momento resulten más evidentes y sus probables soluciones. Conviene no olvidar la terrible profecía, comillas, la profecía del comunismo que vaticinaba el fin del capitalismo como consecuencia de las contradicciones del sistema. Sin embargo, tales contradicciones propias de cualquier sistema caótico y múltiple se evidenciaron antes en los regímenes comunistas hasta su colapso, como hemos visto todos, y era evidente, era un despropósito todo el sistema comunista económico, ¿verdad? Pero las contradicciones del sistema capitalista continúan presentes en todo su esplendor, incrementadas y en constante evolución hacia su destino final desconocido. Yo tengo algunas soluciones, algunas teorías de solución general, pero en fin, las hablaré en su momento. Esta preocupación por los indicadores económicos y por intentar definir matemáticamente los comportamientos económicos y sobre todo el futuro de su evolución ha dado lugar a una importante disciplina, la econometría, donde gurús diversos, matemáticos, físicos y analistas económicos colaboran en la definición de complicadísimos modelos por medio de técnicas estadísticas, matemáticas, teoría de los juegos, cálculo, análisis monetaristas, incrementos de masas monetarias, sean de ritmo constante, Friedman o adecuadas en cada momento económico, como Keynes, sistemas operativos, análisis input-output y otras muchas sofisticadas herramientas para intentar controlar en lo posible el desarrollo del sistema económico que por su propia esencia es incontrolable. No hay ninguna posibilidad de controlar. Son demasiados factores. En cuanto al futuro, lo mismo podemos estudiar estos complicados modelos de economistas que recurrir a la lectura de las entrañas de los animales o al vuelo de los pájaros, según la comprobada forma de adivinación de los antiguos augures de mucha más larga tradición y parecido a resultados finales. A veces acierte y a veces no. Divertido es el antiguo pensamiento latino que decía cuando dos augures se miran a la cara no pueden evitar reírse, la misma risa tonta que comparten con los principales agentes económicos cuando profetizan estabilidades imposibles por definición en los comportamientos económicos y la misma cara tonta que ponen cuando salen a explicar a la ciudadanía que todas sus previsiones han resultado equivocadas, aunque naturalmente nunca admiten ninguna responsabilidad, si hay explicaciones, faltaría más, en este siglo de la desvergüenza, del engaño y de la irresponsabilidad. Os cuento una cosa muy divertida. Era famoso un médico porque siempre acertaba. Ahora sí, ahora ya con las ecografías se sabe, pero estoy hablando hace de 70, 80 años, siempre acertaba con el sexo de los embarazados.
de una embarazada, llegaba el doctor, ¿qué voy a tener yo? Pues ya se ve por la forma de embarazo, la cara, en fin, usted va a tener un niño. Doctor, bueno, una niña, porque es una niña, porque es evidente, porque tiene, en su cara se ve la dulzura de la futura niña que va a tener usted. Y la enfermera se dio cuenta que cuando a una le decía que era niño, apuntaba niña. Y cuando decía que era niña, apuntaba niño. Y dice, doctor, ¿qué hace usted? Dice, mira, como esto es al 50%, le explica el doctor, como esto es al 50%, todas las que acierte no vendrán. Y las que vengan, si viene alguna a protestar, bueno, cuando ven el niño ya se les olvida todo, pero si viene alguna a protestar, le saco la ficha y había acertado. Bueno, pues los economistas, parecido. Por tanto, difícil empeño. Lo que sí es seguro que tenemos conocimientos suficientes para explicar a posteriori las razones por las que el fenómeno ha tomado una dirección, un aspecto determinado, por motivos políticos, por movimientos sociales, por tensiones territoriales, por una guerra sobre el petróleo, sobre los precios, en fin, al final lo explican todo estupendamente. Lo que sí es seguro es que determinadas políticas económicas y monetaristas y determinadas decisiones políticas y económicas parecen provocar, hasta el momento, determinadas respuestas en el desarrollo y configuración de la fenomenología económica. Lo que sí es seguro es que el fenómeno económico parece contar con un poderoso sistema inercial que permite reconducir con mayor o menor rapidez los comportamientos erráticos a un nuevo transitorio equilibrio, normalmente más eficiente, vamos aprendiendo y se hacen las cosas mejor, al menos hasta el momento, y basado fundamentalmente en que las infinitas necesidades humanas son siempre una constante a satisfacer. Al final, los clientes los tenemos fijos. La economía, los clientes los tiene fijos. El problema es que tengan recursos para comprar. Ese es un poco el tema, ¿verdad? Libertad económica, estabilidad política y social, rigurosa administración del Estado, impuestos justos, buenos procesos educativos y seguridad jurídica pueden ser hoy las mejores herramientas para los desarrollos económicos sociales. Pero lo que sí debemos considerar como cierto es que no dominamos el sistema. Pensemos lo que pensemos, no dominamos el sistema. Hay jugadores más influyentes y otros menos, pero no dominamos el sistema. El sistema nos domina a nosotros. Somos los beneficiados, una parte de la humanidad al menos, y migajas para el resto, como está repartido el mundo en estos momentos, ¿verdad? De un sistema económico que está produciendo bienes y servicios sin parangón en la historia de la humanidad, pero que por su propia naturaleza será siempre una amenaza de crisis permanente que debemos ir corrigiendo con intervenciones puntuales y enérgicas hasta que el fenómeno no tenga corrección ninguna y se convierta en catastrófico, o hasta que encontremos sistemas superiores de orden económico que garanticen unos niveles de previsión y estabilidad que actualmente no tenemos. Insisto, que yo diré cómo vivo el mundo, ¿no? Si fuéramos un mundo sensato y cómo podríamos solucionar estas cosas. Hoy, el número de participantes con capacidad de incidir en las realidades macroeconómicas están aumentando considerablemente, si bien el mayor peso específico corresponde a un grupo reducido de países que engloban sobre el 20% de la humanidad, pero que representan el 80% de la actividad económica mundial y, por tanto, son los valedores máximos del sistema, sus guardianes y conductores, pero no son los únicos, ya que existen muchos otros con muchas cosas que decir, por población, por recursos estratégicos, por distintas influencias en la realidad mundial y otros agentes menores pero importantes, ya que configuran la estructura del sistema que iremos viendo, más las crisis de todo tipo, políticas, religiosas, luchas económicas, guerras y amenazas de guerras y un largo etcétera, que finalmente todas devienen en incidir muy significativamente sobre la economía. Y sobre todo, la mayor amenaza lo representa la supeditación interrelacionada de todas las economías, de modo que en el mismo juego participan muy distintos y tramposos jugadores, codiciosos e inmorales, en número creciente, de tal forma que las incompetencias y las maldades de todas las sociedades, por un camino o por otro, las terminamos pagando del común. Cuando se declara una crisis, sobre todo en las naciones importantes, joder, nos llega el coletazo absolutamente al mundo completo. El sistema va articulándose en una lógica confluyente, donde el enunciado básico del mercado como lugar donde se equilibran las multirrealidades de la actividad económica humana puede desaparecer en su realidad a favor de convertirse en un lugar donde con muy pocas fuerzas
muy pocas fuerzas, no con muy pocas fuerzas, por efecto de la concentración inevitable que propicia el sistema y la maquinación constante de las megacorporaciones, tengan un peso decisorio sobre la configuración final del fenómeno económico, de modo que no sería el mercado un lugar de equilibrios entre múltiples fuerzas y distintas competentes y enfrentadas, sino por el contrario, un lugar donde muy pocos toman decisiones que nos afectan a todos con capacidad para desequilibrar el sistema al quedar sometida su capacidad inercial a voluntades muy concretas, imbuidas por su propia lógica de intereses o por movimientos bruscos por motivos externos que en un momento determinado pueden desconfigurar la realidad total. Bueno, en estos momentos los grandes productores de energía, los propietarios de las materias primas sobre las energías, pues están manejando el tema como a ellos les conviene, con unos precios con unos precios sobre el barril de petróleo que están realmente, estamos hablando al comienzo del año 2022, con las tensiones entre Rusia y Europa y América por Ucrania, ¿verdad? Pueden desconfigurar la realidad económica absoluta. Bueno, hablaremos de eso. En el Fondo Monetario Internacional, FMI, y el Banco Mundial, EBM, fueron creados al término de la Segunda Guerra Mundial con el fin de evitar en el futuro desastres financieros como el de Alemania en la preguerra, que propiciara la aparición de regímenes despóticos y convulsiones sociales y al final la Tercera Guerra Mundial. Como efectivamente la economía y la guerra son hermanas en la misma realidad y configuran la misma realidad, se tomaron esas dos instituciones mundiales con el fin de evitar estos desastres financieros que condujera a la situación que condujo la situación de Alemania que provocó la Segunda Guerra Mundial, para intentar evitar la tercera. Se pretende además la estabilidad financiera, la extensión del comercio en el mundo y la ayuda contra la pobreza y su desarrollo, que es un noble ideario solidario con los países más desfavorecidos. Todo parece indicar que tan buenas intenciones se han perdido y que hoy son un instrumento más del dominio de los grupos fácticos económicos en la colonización abusiva del mundo, olvidando de facto su diario fundacional y masacrando a sociedades enteras sin considerar los costos sociales involucrados, siendo causa, origen y cobertura de gran parte de las inseguridades financieras del sistema. Hay una persona con la que que es un humorista gráfico español, que yo recurro a él con bastante, lo veo a diario, y de vez en cuando tiene genialidades absolutas. Bueno, pues en este contexto tiene una que a mí me parece absolutamente magnífica. Comillas. ¿Qué sistema es este que cada éxito económico es un desastre social? El roto. ¿Qué coño de sistema es este? Que el triunfo económico lleva consigo un desastre social. Un hundimiento catastrófico de Wall Street, por ejemplo, inmovilizaría catastróficamente el mercado financiero del mundo. Y una crisis financiera profunda conseguiría resultados igual de nefastos. Y solamente sus sensibles oscilaciones ante decisiones políticas, económicas o estratégicas se convierten en gigantescos maremotos en todas las bolsas del mundo. La amenaza de esta confrontación de Europa y Norteamérica con Rusia como consecuencia de Ucrania, pues en estos momentos tiene a todas las bolsas del mundo esto que no saben por dónde ir, ni qué hacer, ni cómo tirar, ni cómo solucionar. Definida la ilógica lógica del sistema, en una visión muy generalista destaca, como es natural, por su importancia el agente máximo del sistema económico, la empresa, como lugar donde se reúnen capital, iniciativa y trabajo para conjuntamente obtener una utilidad en la actividad económica que permita el mantenimiento compensatorio de los intervinientes directos en el proceso y la rentabilidad adecuada para el capital que ha permitido el establecimiento y el desarrollo de la actividad. Si no existen todos sus componentes, la actividad económica no puede realizarse, pero en realidad el dueño del juego es el capital, que siempre podrá encontrar iniciativas y fuerzas trabajadoras, pero lo contrario es virtualmente imposible, ya que cuando la iniciativa no encuentra capital, se pierde, y cuando el trabajo dispone de capital, se ha convertido en capitalista que trabaja y consecuentemente entra en la lógica del capital. El sistema capitalista, la lógica empresarial es muy sencilla. No hay cosa más sencilla que entender el comportamiento de la empresa. Y es la siguiente.
O bien la actividad desarrollada permite la obtención de utilidades que garanticen la viabilidad de la actividad y a poder ser su crecimiento, ya que el que no crece decrece y pierde posición, o cierra y desaparece. Oiga, o lo que usted hace da dinero, o usted tiene que cerrar. Por tanto, en la actividad empresarial solo existe una regla condensada en una palabra. Ya lo hemos hablado también en el tema de los servicios públicos. Solo una palabra en la empresa, no existe nada más que una: eficacia. Y misericordia, concepto que está en la base de todo y en todos los niveles de la actividad empresarial, ya que la organización empresarial que no resulte eficaz, antes o después desaparecerá junto con el capital invertido, los conocimientos generados y los puestos de trabajo creados. Desde el punto de vista de la biología, las empresas son otro tipo de organismos vivos en busca de su supervivencia a cualquier precio, carnívora y depredadora, sin ningún límite moral que aplaque su apetito, salvo su control fiscal y reglamental eficiente por parte del cuerpo social. Pero no debemos nunca olvidar que desde las bacterias a las galaxias, la gran ley de la vida es la primacía de la eficacia, ya que solo las organizaciones eficaces sobreviven. Y aquí cierro mi discurso y seguiremos con este tema en la próxima. Un cordial saludo, un abrazo para todos.